Buenas tardes, estamos aquí en otro programa de La Ruta del Pensamiento. Yo soy Gerardo Martínez Cristerna y estoy como siempre encantado de estar con ustedes y espero que la pasen bien y que estén disfrutando esta Ruta del Pensamiento porque a pesar de que se habla de filosofía, se trata de hablar en filosofía en forma sencilla para que tengamos mayor público, pero también los expertos puedan darse cuenta de las cosas que podemos plantearnos los seres humanos ahora como una nueva filosofía. Pero bueno, pues como les digo, estoy encantado. Voy a tratar un tema que, bueno, parece, es enorme. Yo creo que es el tema más enorme de la humanidad. Y trabajarlo en una hora, pues no es tan facilito, pero vamos a hacer algo lo más agradable que se pueda. El tema de ahora es el monstruo de mil cabezas, la economía. Entonces, pues es un tema que realmente, filosóficamente, pues les digo, da para mucho. Yo voy a tratar de hacer, pues, una especie de intempestiva como Nietzsche en el sentido de hacer algo simpático, ¿no? Bueno, pues, ¿por qué le llamo al monstruo de mil cabezas? El monstruo de mil cabezas no nomás la economía, o sea, también puede ser la religión, puede ser la política, puede ser en sí todo el humano, porque el humano es caótico por excelencia, o sea, como yo digo en mis libros y en mis pláticas, el caos es un orden, pero es una manera muy expresiva de manifestar lo complejo, la complejidad que son todas las cosas. La economía, pues ese monstruo es un monstruo que realmente incide demasiado en la conducta humana. O sea, todos los humanos realmente hemos dependido de la economía y la economía no es una cosa que podamos eliminar. Por ejemplo, aparentemente la religión la podíamos eliminar filosóficamente por medio de la muerte de Dios y por muchas otras razones. Se podía decir que la metafísica ya no opera. Bueno, yo creo que sí opera y opera muchísimo, pero pensaríamos que sí se puede. Pero la economía no es una cosa que se pueda cambiar o destruir. Bueno, cambiar sí se puede, pero destruir, o sea, que no existiera economía en los seres humanos, pues es un asunto imposible, o sea, porque simplemente la economía familiar, pues es muy necesaria. Tenemos que cuidar la economía familiar, tenemos que cuidar la economía del país, tenemos que la economía del mundo. Pero parece que la economía, pues, es algo que los humanos necesitan y que eh, ha progresado para beneficio de la humanidad. Y aquí viene el gran problema. ¿Por qué le pongo el monstruo de las mil cabezas? Porque la economía, en realidad, pues como toda la conducta humana, ha dejado mucho que desear porque la humanidad se ha visto en grandes conflictos a través de la historia por lo que es la economía. Pero también la economía, pues es, como les digo, esencial. Y también la economía, pues ha dado las diferentes formas de que los seres humanos actuamos en el mundo. La economía es así como muy básica, muy necesaria y tenemos que ser. Entonces la economía, como todas las cosas que suceden en el universo, puede ser buena y mala. Pongamos que por el lado bueno, pues la humanidad de alguna manera ah, come, vive, unos mal, otros bien,
pero la humanidad vive, entonces vamos a poner que la economía más o menos ha cumplido su misión. También la economía, pues, de cada persona en el mundo, pues le da ciertas satisfacciones, o sea, el tiempo libre, pues a veces se usa mucho por haber tenido una economía que nos permite usar nuestro dinero para podernos divertir, para poder distraernos, para muchas cosas. Entonces, como les digo, todas las cosas en el universo pueden ser buenas o malas. Entonces, yo realmente la economía, pues veo que la mayoría de las personas, a pesar de que cada quien tenga su circunstancia, pues de algunas maneras resuelve o da un motivo para vivir la vida. Entonces, la vida se satisface mucho por medio de nuestra economía. O sea, hasta los ricos, por ejemplo, que tienen exceso de economía, pues muchas veces, pues, o la mayoría puede decir, que gastan poco para, para acumular más riqueza, pero con lo poco que gastan, pues es para diversión, para ir a restaurantes, para pasársela bien, o sea, pues, entonces, bueno, pues el dinero que ahorran, bueno, ya puede ser para dar más trabajos, o sea, como les digo, la economía es un monstruo de mil cabezas, entonces puede ser buena o mala. El lado malo que podemos encontrar en la economía es que verdaderamente ha creado grandes disparidades, grandes desproporciones en los seres humanos, o sea, nos ha puesto en unos límites muy fuertes, o sea, de desigualdades, o sea, parece que las desigualdades se pueden marcar en castas, por ejemplo, los hindús lo hacen en castas. Por ejemplo, en Occidente se dice pobres y ricos, o sea, o también en Grecia se decía políticos, de gente educada, y, los gentes de trabajo, los militares, entonces, también como castas, o sea, entonces hay diferentes formas de vida, entonces, pero la vida de todos va a depender de la economía que cada quien tiene. Ahora, se ha podido pasar a través de la historia, de una clase social a otra clase social, de una casta a otra, a pesar que no cambie en el nombre, o sea, muchas veces al que avanza se les dice, por ejemplo, en México se dice ricos nuevos, o sea, los ricos nuevos, o sea, pero con desprecio, o sea, como diciendo, realmente no es rico, es alguien que se enriqueció por alguna razón, pero no es de nuestra clase, no es miembro de nuestra sociedad exclusiva de los ricos o de... También en los pobres es increíble que existen muchos grados de pobreza, y entonces también hay existe muchísima desigualdad entre los pobres, también existe entre los ricos y entre la clase media. O sea, no todos los pobres son iguales, no todos los ricos son iguales, no todos los de la clase media son. Entonces, hay competencias internas para lograr estar en un estatus. Pero todas las clases sociales, de acuerdo a su situación económica, pues resuelven sus problemas de acuerdo a su economía. Entonces, pues los pobres, por ejemplo, lo vemos mucho en el deporte, o sea, los pobres
les gusta mucho ahorrar, no para hacer nuevos negocios, pero cada quien ahorra para lo que le plazca, pero hay mucho, o sea, normalmente es fácil de analizar que muchos de los pobres juntan dinero para sus diversiones, para los espectáculos. Y por ejemplo, pues, hay tanta afición al fútbol, al tenis, a todos los deportes, en los Estados Unidos el fútbol americano, el béisbol, o sea, atrae a muchísima gente. Entonces, la vida no nomás es resolver los problemas económicos de la familia, sino darse el gusto por las cosas que le apasionan a uno. Entonces, por eso los deportes, los espectáculos, los shows, los cantantes son un producto muy consumido por el ser humano porque pues le da muchas cosas de alegría. Yo, la verdad, como observador de la naturaleza, me divierto mucho, porque eso no pasa nomás en los pobres, pasa en los ricos y en la clase media, de la afición a los deportes y una manera de gastar. En los estadios pues hay entradas para ricos, entradas para clase media y los pobres también. Y luego también ahí se mezclan, pero generalmente está también dividido en castas, o sea, hasta el deporte está dividido en castas. Entonces, el dinero se usa para alegrar la vida. Entonces, yo, en una forma divertida, como veo esa pasión al deporte, a las cosas, me da mucha risa de que los gritos, los llantos y todo por el equipo, por el gol que se metió, por la carrera que se metió. Bueno, realmente la gente hace una manera de expresarlo impresionante. Entonces, yo me río y luego digo, y de esa misma manera que hacen su expresión a su deporte, también hacen su relación sexual. Entonces me río porque pues sí puede haber gritos en la relación sexual, pero no, no de tal magnitud como lo vemos en el fútbol. Entonces me divierto un poco pensando en las situaciones de esas, de cómo el dinero se puede usar. Pero bueno, como les digo, hay muchas maneras de usar dinero, pero el dinero ha sido una de las claves del ser humano y entonces es la clave que yo le llamo el monstruo de mil cabezas porque la humanidad, por medio de la filosofía, la psicología y pues en general por todas las educaciones, ha querido resolver el conflicto de las diferencias humanas. Entonces, en filosofía, pues hay filósofos, que ustedes saben que yo manejo mucho a Nietzsche y por lo tanto, pues también me manejo a mí. Entonces, una de las grandes trabajos filosóficos es salir de la metafísica. O sea, ¿y por qué salir de la metafísica? No porque la gente quiera, o lo mismo Nietzsche o su servidor, quiera lastimar la fe que tiene la gente en sus creencias, sino lo que interesa mucho en la metafísica es lo que ha formado la metafísica eh, para crear esas diferencias sociales que han existido en todos los tiempos y existen en la actualidad. O sea, la metafísica en la filosofía lo que ha logrado es hacer esas jerarquías en donde privilegia primero a un ser sobrenatural que es Dios, o sea, o los dioses. Entonces,
privilegia a una deidad o algo que cosa que el ser humano considera mayor que el ser humano que es el creador de todas las cosas, todos, le da una jerarquía muy especial al concepto de Dios. Entonces ya no se trata de que atacar una religión o no, o sea, simplemente lo que ha sucedido en la humanidad. O sea, entonces se le da ese concepto de Dios a una preponderancia fantástica. O sea, el Dios también puede, como decía Nietzsche, convertirse en ídolos. O sea, el fútbol crea ídolos. O sea, pues los deportistas son ídolos de los seres humanos y los consideramos, o sea, que como sobrenaturales. O sea, les damos una preponderancia fantástica. Entonces, pues es muy divertido como el ser humano crea los ídolos a la semejanza de los dioses. O sea, dice, son algo fuera del mundo. O sea, si uno ve a un deportista de élite, dice, pues, ¿de dónde salió este ser humano que es capaz de lograr tantas cosas, ¿no? Y sobre todo se ve el reflejo en lo que ganan, o sea, la cantidad de dinero que ganan. O sea, pues así sucedió con las religiones, o sea, con los dioses. O sea, también empezaron a ser grandes productores de dinero de alguna manera, porque Dios o los ídolos se convierten en algo en la cual uno tiene que cooperar para ellos. Entonces, pues las iglesias, y sobre todo, fíjense, las iglesias modernas, las iglesias que han surgido en el mundo, son iglesias muy poderosas. Y en general las iglesias han sido poderosas en gran medida. El cristianismo fue extraordinariamente poderoso por la economía que surgió por las creencias religiosas. O sea, vamos a poner que Dios lo dejamos aparte, pero ya las instituciones religiosas, las instituciones vieron que como había esa situación de una jerarquía en la cual le daba a Dios un privilegio de estar arriba del ser humano, pues entonces el ser humano, la manera de agradecer eh, esa unión, pues muchas veces fue por dinero. Entonces, ¿de qué son las limosnas? O sea, no sé si sepan que, por ejemplo, en el caso de Jesús de Nazaret, cada sábado hacían, bueno, y él tenía que vivir también de alguna manera, pero los sábados era un día muy especial en donde la gente juntaba dinero o comida para pues, juntarse y bueno, y alimentarse los que eran seguidores de Jesús. O sea, la economía pues siempre ha tenido que ver hasta en los ídolos, en todas las cosas. Entonces, es impresionante cómo la metafísica fue creando jerarquías muy grandes. O sea, después, ¿quién iba a manejar el dinero? No nomás el dinero de la iglesia, el dinero que surge en la economía natural. O sea, ya no llamamos dinero si quieren intercambio o si quieren productos que uno crea para la vivencia del ser humano. Por ejemplo, cuando el ser humano se volvió un ser dedicado a la agricultura, cambió muchísima la existencia humana porque la economía se basó en las reservas de alimentos que producía el hombre para subsistir, sobre todo en los inviernos, en los malos climas. Entonces surgió eso, pero también surgieron los administradores. Y aquí empieza a haber ídolos de muchas formas.
está el ídolo que puede ser Dios, bueno, pues llamámosle Dios no ídolo, y después otros ídolos que nacen de, de esa relación de jerarquías en la cual están los administradores y ahí pues está la política y la política empieza a trabajar en una forma institucional y los administradores se vuelven seres muy importantes, o sea, son los ídolos. Ya ahorita lo podemos ver mucho en los ídolos como los presidentes, como los reyes, como los primeros ministros, como los secretarios de economía, los secretarios de finanzas, o sea, son ídolos que, bueno, no tienen tal vez altares, pero se los considera personas que administran el dinero y entonces de ahí nace el poder. Ya el dinero ya no es visto como algo individual que genera cada persona, sino el dinero se vuelve comunitario, o sea, ya resuelve problemas comunes, no solamente es el trabajo del cazador, sino que la implicación del cazador es en compartir la economía con sus semejantes, sobre todo con su prole, o sea, sus hijos, su esposa, su familia, la gente que transmite su economía y entonces ya el dinero o la economía se vuelve social y aquí las jerarquías creadas por la metafísica pues son muy importantes. Esas jerarquías, esas divisiones, esas castas creadas por la metafísica fueron tomadas por el ser humano para hacer siempre una imitación de eso, que sigue hasta el siglo XXI, sigue la misma imitación. Y esa es una de las cosas que en la ruta del pensamiento, pues lo van a ver conmigo, en el sentido de que lo que pasa en la actualidad, los problemas que tenemos en la actualidad, pues vienen caminando muy similares a través de toda la historia de la humanidad. Entonces, hemos visto que la existencia de la economía, pero la economía es algo impresionante, o sea, así como es las religiones, imagínense la economía que ya ahorita en el mundo moderno se maneja, pues es así como bestial, perdón que la expresión es bestial, porque imagínense si ustedes salen a la calle ahorita, van a ver cuántas gentes se están moviendo para ganar dinero, de unos poquitos, otros muchos, pero todos se están moviendo dinero. Entonces imagínense cuántas transacciones de dinero hay en el mundo todos los días. O sea, es impresionante, o sea, toda la creación del dinero y todo lo que se hace con el dinero y con la economía mundial y con la economía familiar y con la economía individual. Entonces, todas esas relaciones humanas son bestiales, o sea, bestiales. Imagínense, imagínense cuánta gente compra a diario comida, o sea, simplemente imagínense, para alimentar 8.000 millones de seres humanos, más todo el reino animal y vegetal, imagínense cuántas cosas puede dar, o sea, cuántas cosas tiene que librar la economía para resolver todos esos problemas, porque también de alguna manera las plantas necesitan comida, o sea, necesitan agua, necesitan aire, necesitan muchas cosas que el ser humano no les puede dar directamente, pero también muchas veces sí se les puede dar indirectamente, o sea, por ejemplo, el uso del agua en el mundo por el humano trae, o sea, diferentes, o sea, situaciones en las cuales muchas veces se benefician
una parte del reino animal y otras partes sufren, o sea, porque, o sea, que la economía resuelva todos los problemas humanos, pues no se puede, porque existe el conflicto, existe el caos. Entonces, no sé si más o menos me están siguiendo, pero cómo es interesante la historia y por qué surgen los problemas económicos actuales que ahora la humanidad vive. O sea, es impresionante que la humanidad aparentemente es tranquila, o sea, la mayoría de los seres humanos en realidad son tranquilos, o sea, hay muchos conflictos y guerras, pero no provocados por las mayorías, son provocados por los grupos de poder, por esa división metafísica, que ahora ya no se le llama metafísica, se le llama partidos políticos, se le llama, o sea, eh, aquí lo que quiero hacer es recalcar que lo creado por la metafísica, las diferentes jerarquías que han existido, siguen existiendo de forma diferente. Ahora le podemos llamar democracia, pero es una metafísica ahora moderna, pero ya no se llama metafísica, ahora se llama democracia. O sea, entonces es divertido porque aparentemente hemos creado la democracia y entonces la democracia viene a solucionar los problemas. Pero si no nos lo resolvió la metafísica, tampoco nos la va a resolver la democracia, ni el capitalismo, ni el socialismo, ni nada de eso nos va a resolver el problema económico, porque se han hecho las jerarquías a través de los siglos y siguen permeando. Entonces, a la democracia se le ha hablado como ahora sí el sueño liberador humano, y bueno, la gente cree eso, es crear nuevos ídolos. O sea, la democracia es igual que que el comunismo, es una religión, o sea, que tiene sus jerarquías y esas jerarquías pues son las que van permeando la conducta humana y sobre todo la economía. O sea, porque esas jerarquías se han ido creando primero por esa división que surge en la naturaleza del ser humano, y entonces hay una división en la cual están los ídolos, están los que administran, están, se pueden decir, en el ejército, y están después la clase media y el rico, clase media y pobre. Entonces está dividida la sociedad en eso, y entonces así nos hemos acostumbrado y así ha existido siempre. O sea, esas divisiones de clases sociales siempre han existido. Si ustedes les gusta la historia, pues van a ver todos los monarcas, príncipes que han existido, pues se basan en esa división jerárquica que existe en el mundo y que así la hemos hecho y existe y tal vez nunca nos la podamos quitar. Pero por eso hablo del monstruo de las mil cabezas, porque, como les digo, en la religión podemos lograr ser, por ejemplo, ateos. Por ejemplo, podemos ser nihilistas, o sea, podemos ser nihilistas no solamente en la religión, podemos ser nihilistas en la economía, podemos ser nihilistas, o sea, ¿qué sería el nihilismo? Es decir, yo no acepto estas jerarquías, yo no acepto estas divisiones de trabajo, yo no acepto estas divisiones de los seres humanos, y yo soy un ser libre, autónomo, que me puedo manejar autónomamente y no necesito a los demás. Grave error, porque no se puede hacer eso. O sea, siempre uno está ligado de alguna forma con eso. Les voy a contar una pequeña historia de Friedrich Nietzsche, que ha sido una historia filosófica muy interesante, porque muchos ahora está de moda, y yo lo veo todos los días, hasta en mis entrevistas, en todo lo que hago, que los seres humanos de alguna
de alguna manera han pensado que pueden tener libertad de pensamiento, o sea, libre albedrío, o sea, autónomo de todas las cosas. Entonces, Friedrich Nietzsche, que es uno de los grandes pensadores que hizo, o sea, provocó el existencialismo, provocó la existencia de, por ejemplo, del sinsentido, o sea, no se llamaba sin sentido, sino de enfrentar el caos de la humanidad, como son la filosofía de Camus, o sea, de Sartre, Kierkegaard, Schopenhauer, mismo Nietzsche, o sea, entonces ha creado esas filosofías de rebeldía, o sea, aparentemente el ser humano puede ser rebelde. Entonces Nietzsche, entre sus fantasías, para mí es un gran filósofo que hay que entenderlo, pero entre su fantasía creó a ese superhombre, al Übermensch, de crear el hombre de soledad, el hombre libre, el hombre que cambia valores, que puede cambiar los valores existentes. Entonces, es el gran nihilista, o sea, el que se separa de él. Pero el chistoso logró, o sea, en filosofía logra eso, pero en la vida real Nietzsche se encontró que sí, él era libre, libre de escribir lo que él quería, libre de hacer lo que, de su vida, de cambiar de país, todo. Pero el pobre de Nietzsche tenía una limitación gigantesca. O sea, él vivía de su pensión. O sea, y su pensión provenía de una fuente económica de la cual él estaba criticando. O sea, él criticaba todo ese andamiaje jerárquico que existía, esas represiones al cuerpo, esas represiones al humano, esas represiones en lo económico a los seres humanos, o sea, pero, o sea, esa crítica que ha visto en toda la historia de la humanidad, esa crítica también estaba sometida a la pensión que él recibía. Entonces, resultó, como a muchos filósofos, ustedes pueden ver, por ejemplo, pensadores como Víctor Frank con El hombre en busca del sentido, que es un libro totalmente conocedor, de que aparentemente también Víctor Frank encontró su libertad a pesar de estar en el yugo nazi. Pero pues era también como Nietzsche, era una libertad imaginaria porque no existe. Entonces, ¿qué sucede con los seres humanos cuando estamos involucrados a las jerarquías? O sea, a las jerarquías y sobre todo a las jerarquías económicas. O sea, esas jerarquías que son una verdadera, son sistemas que aparentemente son libres, uno puede actuar libremente, o sea, por ejemplo, se usa mucho el libre mercado, o sea, el libre mercado que podemos cada quien querer, porque si yo pongo una tienda, tengo libre mercado. Bueno, aparentemente todo eso suena muy bonito y todo, y entonces se maneja, entonces la sociedad permite jugar al juego de la economía. O sea, cada quien puede poner un stand en la calle y tener una economía y ganarse su dinero. O, por ejemplo, la gente que vende productos en las calles o en las playas, todos tienen el libre albedrío de entrar. Pero lo único que están entrando es al juego de la, de la, de la, eh, del juego, ay, ¿cómo se llama? Perdón, perdona aquí mi entrada, o sea, de la ruleta. La ruleta es un juego que permite jugar, todos podemos jugar a la ruleta. Bueno,
si lo dejan entrar a uno en el casino, o sea, pero, pero todos podemos entrar en la economía, pero al encontrarnos en la economía, ¿qué sucede? Que siempre en el juego, al final del día, la casa gana. O sea, si la casa no ganara, no existirían los casinos. Si no existieran las diferentes clases sociales, el poder, la economía, la religión, no existirían, sino lo que pasa es que los que controlan el dinero, o sea, son los dueños del casino, o sea, ¿quién son, ¿quién son los dueños del casino? Los que tienen el dinero, los que tienen el dinero para hacer el casino. Pues así sucede en el mundo real, o sea, es increíble cómo el casino está hecho por la gente que tiene mucho dinero, o sea, la gente que tiene poder, tanto político como económico, ya sea las religiones o las economías, las empresas. Entonces, se va formando un sistema en el cual solamente hay un ganador o hay pocos ganadores y es un sistema muy complejo, por eso le llamo el monstruo de las mil cabezas, porque sí permite que, por ejemplo, el rico de la clase media jueguen en el juego, pero juegan a su nivel. O sea, el pobre juega con sus canicas, el clase media juega con sus canicas y el rico juega con sus canicas, además que el rico tiene más canicas que el otro canicas, entonces el juego ya se vuelve más complicado porque yo nomás tengo una canica y el otro juega con muchas canicas. Entonces, pero la vida económica del mundo es un juego que muy bonito. Nietzsche lo veía como el juego que es la vida, o sea, la vida es un juego. Lo que pasa que ese juego ha sido controlado por las ideas originales metafísicas que han permeado a la humanidad en diferentes maneras, o sea, de diferente forma. La humanidad ha creado esas jerarquías y ha creado esos problemas económicos, esos problemas religiosos, porque hay unas jerarquías en las cuales es muy difícil pasarlas unas a las otras. O sea, pasar de clase media a rica, sí se puede, o sea, porque todo mundo puede jugar. Y aquí va a depender mucho la habilidad de cada quien, o sea, para aprovechar sus oportunidades. Por eso a veces es tan frustrante para mucha gente eh, querer hacer dinero porque se enfrenta al monstruo de las mil cabezas. O sea, hay que luchar contra ese monstruo de las mil cabezas. O sea, unos están dispuestos a hacerlo, pero ¿qué pasa con las mayorías? O sea, las mayorías, como ven, como ven que es una guerra que es muy difícil ganarla, prefieren la conformidad. Nietzsche le llamaba el rebaño. O sea, ¿por qué? Yo creo que Nietzsche lo lleva muy exagerado al rebaño, o sea, porque el rebaño sí son animales domesticados, sí, sí, el ser humano es domesticado, pero a mí el rebaño se me hace no la palabra correcta, porque yo creo que el rebaño, pues es el humano que se ha visto obligado por la metafísica y sus consecuencias a seguir reglas establecidas hace miles de millones de años y que ahora en la actualidad son reflejos de lo mismo y de lo mismo y de lo mismo. Entonces, es increíble que la mayoría de los seres humanos sí somos tranquilos, podríamos decir que estamos del rebaño, porque pasar de una jerarquía a otra es algo grande. Sí se puede, pero son casos
muy extremos y muy difíciles de que sucedan en la vida real. Entonces, la mayoría de las personas prefieren manejar su economía de acuerdo a sus circunstancias. Entonces, si sus circunstancias les permite ir al fútbol, pues esa es su circunstancia y eso es lo que quieren. Si, si sus circunstancias les permite darle a sus hijos una carrera, algo, mayores conocimientos, pues se vale. ¿No? Ahora, eso es mucho de Heidegger, o sea, estamos echados al mundo, entonces, como los padres echan al mundo a sus hijos, estudia, y después, ¿qué le pasa después? Pues échate al vacío y a ver cómo resuelves tus problemas, porque yo te puedo dar tal vez estudios, te puedo dar ciertas herramientas, pero esas herramientas están limitadas totalmente por las jerarquías y por las divisiones de trabajo y por los sistemas creados por las economías. O sea, el sistema de negocio en el mundo es sumamente sofisticado. O sea, no, o sea, uno cree que, por ejemplo, una compañía triunfa o fracasa y es... No, eso es que es parte del juego, el fracaso, eso, pero hay líneas de trabajo que son más productivas. Por ejemplo, el que trabaja en alimentos, generalmente, pues siempre tiene la necesidad de consumo. Entonces, se dedicarse a alimentos puede ser uno de los grandes negocios que han sucedido a través de la humanidad, porque pues esas son las necesidades inmediatas y necesarias para los seres humanos. El vestido también es algo, pero también hasta la personalidad. O sea, el ser humano consume mucha personalidad, hasta la personalidad de ser pobres o ricos o de clase media. O sea, eh, eso yo, por ejemplo, cuando era joven, veía yo que era muy divertido que uno se subió a un avión y todo el mundo iba con las cosas más lujosas que tenía uno. O sea, y ahora los shorts son lo más común entre los aviones y no es por el estatus de los ricos pobres, es porque ahora se me da la gana hacer lo que se me da la gana, que eso es una de las cosas que ha permitido el ser humano y eso es lo que quería Nietzsche y es lo que quería Sartre y lo que quería muchos filósofos. O sea, sé libre, sé auténtico, ten tu personalidad, todo. Pero entonces yo hago lo que se me da la gana, pero tengo que seguir las reglas. Primero, si quiero consumir personalidad, me cuesta. O sea, la personalidad cuesta. O sea, ir a la peluquería cuesta. Comprar ropa barata cuesta. O sea, vivir como Siddhartha Bhagavana, o sea, en la montaña, Zaratustra, vivir en la montaña cuesta, porque hay que consumir alimentos. O sea, entonces, fíjese cómo la economía, y les puedo hablar horas y horas de la economía, cómo la economía fija al humano y entonces crea el gran problema humano y cómo nos podemos enfrentar al monstruo de mil cabezas. O sea, eso ha sido una de las tareas del filósofo, eh, enfrentarse a ese monstruo de mil cabezas. Ha habido filósofos como Carlos Marx que luego cuando uno habla de Carlos Marx, le dicen, este es comunista. No, yo no soy comunista, tampoco de ninguna... ahí van a tengo mi libertad, o sea, una libertad auténtica, como decía Heidegger, ¿no? O sea, entonces, es increíble cómo vamos creando estereotipos o formas de ser del humano, en lo cual nos vamos clasificando, nos vamos metiendo en esas formas de estar en el mundo, pero siguiendo
las tradiciones. Y la economía, pues va a ser el factor más grande. Entonces, como les decía, hay filósofos como Marx que han querido enfrentar ese problema y lo enfrentaron, para mí en una forma muy bonita. El, capital, el marxismo ha sido una de las teorías más estudiadas en el siglo XX. En la filosofía, por ejemplo, eh, ha habido tantos marxistas en la filosofía que parecería que el marxismo iba a ser verdaderamente la teoría del futuro, para la futura de la economía del mundo. O sea, la gente pensaba que el marxismo iba a resolver los problemas económicos. O sea, sí se enfrentaba a uno de los mayores problemas económicos, que era la explotación del proletariado, pero el problema que el marxismo también no se dio cuenta, que no nomás eran los obreros explotados, sino también la clase media y también los ricos. O sea, ¿por qué? Porque los sistemas de poder, los sistemas creados, que tanto nos relata Foucault, por ejemplo, Nietzsche también, en los sistemas de poder iban a ser los que controlaban todas las jerarquías. O sea, lo, los ricos aparentemente son libres, aparentemente el dinero les da libertad. Decía Dostoyevsky que el dinero lo que lleva acuñado es la libertad. Y no es cierto. O sea, el mismo rico, el que tiene dinero, tiene que estar en el juego y rendirle pleitesía a los que controlan el dinero en general, ya sean los políticos o las religiones. Se les rinde pleitesía. Entonces, ¿y por qué se les rinde pleitesía? Porque para hacer dinero se necesita algo muy simple que se llama las relaciones públicas. Entonces, el rico, para poder acceder a los negocios, tiene que acercarse a las fuentes de poder de los que tienen el poder de decisión. El político se ha convertido el que transmite esa riqueza por medio de su poder. Le llamamos en una cosa simple que se llama corrupción. O sea, es una manera sencilla de decirla. Podemos hablar de la corrupción, yo un día hablaré de la corrupción, pero es interesante ver la corrupción, cómo, cómo el poder ejerce una influencia sobre el rico. O sea, al rico le dice, sí, okay, haz dinero, pero para hacer dinero tienes que estar conmigo. O sea, si no estás conmigo, ya sea con la religión, entonces no vas a tener mucho acceso a los grandes trabajos, a las grandes obras, a la producción nacional de las cosas. Por ejemplo, si tú quieres que haya leche en polvo, pues tienes que llegar a un arreglo conmigo para yo hacer una ley que haga leche, que permita la leche en polvo. Se les cuento esto de la leche en polvo porque hace muchos años se prohibía en México la leche en polvo. Entonces, pero era un negocio de contrabando. Entonces, que se vuelve. Las televisiones, por ejemplo, en una época en México, y yo creo que en el mundo, no se permitía traer de Estados Unidos televisores. Si uno llegaba al aeropuerto con una televisión, bueno, era un contrabandista uno. Pero ¿qué pasaba? Se lograban pasar las cosas por medio de la corrupción. Entonces, ¿cómo uno va rompiendo las corrupciones y por qué el poder económico también necesita el poder político para poder realizar sus cosas? ¿Qué son las concesiones que da el gobierno, por ejemplo, en la telefonía,
en la electricidad, en el gas, en muchas cosas, son situaciones de poder en las cuales se ven beneficiados unos cuantos, pero uno tiene que entrarle al sistema de corrupción o de jerarquías o de amistad, llámenle como quieran, o sea, si quieren hasta del Espíritu Santo, o sea que si uno no tiene una relación con el Espíritu Santo, no va a resolver uno los problemas. Entonces, tiene uno que estar resolviendo los problemas. Entonces, la economía se vuelve sistemas, o sea, una gran cantidad de sistemas para controlar el juego el juego que seguimos todos los seres humanos, el juego de la ruleta en el cual hay un libre mercado, hay un libre... Si yo tengo dinero y tengo relaciones y me acerco al poder y soy amigo de los poderosos, pues voy a tener éxito. O sea, si me quiero apartar de ese poder y quiero hacer las cosas libres y decir, yo no dependo del poder, pues no voy a hacer dinero. O sea, eh, el poder también no necesita corrupción. Por ejemplo, ¿cómo es el poder? Por ejemplo, yo como abogado, cuando era abogado, hace mucho que no lo soy, ¿cuál era la fuente de poder? Era que yo resolvía problemas a la gente. Entonces, para yo tenía un poder para convencer a la gente que yo podía resolverle sus problemas. Pero las gentes tenían poder para aceptarme a mí, porque podían aceptar a otro. Entonces, vienen las combinaciones para lograr subir de un sistema a otro sistema. Pero es muy difícil, o sea, no todos los seres humanos pueden ser abogados de una gran empresa. Tal vez haya un despacho o dos despachos que estén ahí, pero la mayoría de los despachos están compitiendo por ser. Entonces es una lucha y entonces uno se tiene que ir acercando a los diferentes poderes. Entonces, todos esos poderes son poderes económicos que van ejerciendo una influencia en la conducta humana. O sea, cada quien se va acercando a... No cabe duda que, por ejemplo, en la clase media y en los pobres, muchos trabajos o la mayoría se consiguen por las relaciones que uno tiene, un familiar que tiene una fábrica, que tiene un despacho. ¿Por qué? Porque uno se tiene que acercar a esos pequeños poderes para poder acercar. Entonces esos poderes deciden, yo te doy a ti el trabajo porque tú eres cercano a mis ideas. O sea, se va clasificando las personas. Por ejemplo, sucede mucho en las universidades. Hay universidades públicas en que no tienen muchas relaciones públicas. Entonces, los colegios de paga están llenos de relaciones públicas. Entonces, ¿en dónde se consiguen mejores trabajos? O sea, es increíble, pues en las escuelas privadas. ¿Por qué? Porque hay un sistema de relaciones. Eso también se complementa con la capacidad de la gente. O sea, también no es tan fácil. Hay filtros para escoger a la gente. O sea, el sistema económico está lleno de monstruos. O sea, ahora, por ejemplo, no se pasa muy fácil de un sistema a otro si uno no tiene doctorados, por ejemplo. O sea, ahora uno de los requisitos que pone la gente es doctorado. Tal vez hay agentes que sin doctorado sean más capaces, pero no. Ahora, el filtro que se pone para poder tener un trabajo es tener un doctorado. Entonces, imagínense cómo el sistema se va haciendo como una telaraña en la cual hay millones de caminos, o sea, millones de caminos. Entonces, imagínense resolver ese problema, que es el verdadero problema humano, o sea, el problema de las diferencias de las clases, las diferencias económicas, las diferencias culturales, las diferencias educativas, esas tantas diferencias que hay en los seres humanos
Imagínense cambiarlas. Entonces, imagínense, en Marx quiso cambiar que los salarios fueran mejores y que no se explotara, pero sobre una parte pequeña de la humanidad, o sea, que no lo logró, porque no lo logró porque regresamos a los sistemas normales de que han imperado a través de la historia humana. Entonces, fíjese que divertido, que interesante todo lo que le estoy platicando. Cómo es el monstruo de las mil cabezas, la economía, y si le agregamos a la religión, si le agregamos a la política, pues bueno, el monstruo de mil cabezas es al que se tiene que enfrentar el humano. Imagínense que el humano lo ha querido enfrentar con una palabra que parece mágica, la ética. Yo soy presidente de Ética Mundial de México, que inició Hans Kuhn en Alemania, y aparentemente la ética es la manera de resolver los problemas, pero la ética son propuestas idealistas de que nos amemos los unos a los otros, que busquemos el rostro del otro, que, que sintamos empatía entre los demás, que creemos confianza, que tenemos comunidad. O sea, son sueños que quiere la humanidad, pero han sido sueños, nada más sueños a través de la historia, porque la que ha ganado es el monstruo de las mil cabezas, el monstruo, el monstruo del caos del humano, ese caos del humano que ha sido el verdadero problema. Ese caos es igual en el reino animal en general o de las plantas, no. Y entonces, ahora que ya está terminando el programa, les voy a decir que la inteligencia humana que se ha considerado la inteligencia más grande que existe en el universo y se le ha dado al hombre un carácter de ídolo, de Dios, porque el hombre es capaz de construir aviones, todas esas cosas. Lo que hemos creado en realidad es el caos de la vida, es el caos de las redes. Por eso están las enfermedades que se dicen de la mente, que son enfermedades del enfrentamiento al caos, a las ideologías, al dinero, a todo ese caos que no lo van a encontrar en el reino animal, lo van a encontrar en los tontos de los humanos, pero no porque seamos tontos, porque así nos ha hecho la filosofía a través de la historia. Por eso yo hablo de la ruta del pensamiento y por eso mi filosofía es la ruta del pensamiento para que nos demos cuenta de qué ha sucedido a través de la historia humana. O sea, esa historia humana ha sido el crear el monstruo de mil cabezas que no existe en el reino animal ni en otras partes del universo. Bueno, me estoy exagerando, posiblemente sí existen, o sea, pueden existir vida y seres humanos en otras cosas, puede, está difícil, pero se puede. Entonces, lo que hemos creado los humanos es un caos que ha tratado de mesurar el lenguaje, pero ya otro día hablaremos del pensamiento y del lenguaje, o sea, hemos tratado de mesurar ese caos, tratándonos de entender, abusando del diálogo, abusando de las ideologías, abusando de muchas cosas, hemos tratado de entendernos los seres humanos, pero por desgracia vivimos envueltos en el caos del monstruo de las mil cabezas. Muchas gracias y buenas noches.